Bueno, continuando con los ciclos, pues nos estamos demorando un poco, pero digo que es mejor llevarlo con calma. Vamos a continuar pues con la parte de ciclos. Ya hemos hecho un par de ciclos para ello, ya hicimos el ejercicio que nos pedían, ¿sí o no? Que ingresáramos, pero podemos hacerle una mejora a este y adicional podríamos de pronto imprimir esta lista. Ya sabemos cómo imprimirla, recorremos el vector desde su tamaño, usamos el contador y mostramos pues en sus posiciones el diferente vector, ¿sí o no? Entonces lo podemos hacer, pero lo vamos a hacer con un while para que miremos ese ciclo. Y adicional, entonces a este lo vamos a mejorar. ¿Por qué? Porque yo le voy a decir al usuario cuál es el vehículo o el número del vehículo que va a ingresar. De tal manera que si él me dice que va a ingresar 5 vehículos, entonces yo le voy a decir, por favor, ingresa el vehículo número 1, el vehículo número 2. Eso simplemente es hacerle una modificación a este mensaje de la consola. Por favor, ingresa la marca del vehículo. Por favor, ingresa y le podemos poner la marca del vehículo número, lo dejo hasta acá, le quito este espaciocito para que me pegue el número, me salgo de esto y le concateno la variable contador, ¿sí o no? Pero si yo lo dejo así, entonces él va a decir, por favor ingresa la marca del vehículo número 0, va a arrancar ahí. Y un humano queda como número 0, y eso por qué. Entonces, ¿qué debemos de hacer? A este de acá le debemos de sumar 1, ¿sí o no? Entonces le sumamos 1. Pero como es una operación matemática, yo sí prefiero encerrarla dentro de paréntesis. Ahí la encerré, finalizo con este, ¿sí o no? La encerramos dentro de paréntesis para que él sepa que va a sumar esto y luego lo concatena. Él respeta el orden de los operadores en matemáticas, que es primero paréntesis, luego corchetes y llaves, y así, ¿sí o no? Primero las operaciones de raíz y potencia antes que las de multiplicación y división. Sería como seguir ese orden de matemáticas. Y acá le voy a adicionar, le voy a decir que le agregue un texto que sea un espacio, dos puntos. Entonces él va a tomar este texto. Por favor, ingresa la marca de vehículo número 0 más 1, 1. Le va a concatenar un espacio y los dos puntos. O mejor dicho, no un espacio y los dos puntos, sino dos puntos y un espacio. Lo ejecutamos y miremos cómo se comporta. Entonces acá nos va a pedir la cantidad de vehículos a registrar. Yo le voy a decir que 3. Y entonces acá nos sale el mensaje como lo estamos viendo. Por favor ingresa la marca del vehículo número 1. Perfecto. Acá voy a ingresar Yamaha. Le doy Enter. Nos muestra la 2, Suzuki. Enter. Nos muestra la 3. Perfecto. Honda. Y finaliza. Vamos a terminar este código. Voy a eliminar esto. Y vamos a hacer un ciclo while para recorrer e imprimir. En este caso el ciclo while, si lo recordamos, nos mostraba que se comportaba de esta manera. Por fuera creo la variable que me va a permitir a mí incrementar, y por dentro la lógica de código, y al final la actualización. Dentro del while en paréntesis la condición que voy a evaluar. Entonces tiene las mismas tres líneas de comando o declaraciones que el for. Declaración por fuera, por dentro y al final del ciclo el incremento, perdón, y dentro del paréntesis del while, entonces la condición que vamos a evaluar. Entonces vamos a imprimir, vamos a hacer lo mismo de arriba. En este caso le voy a decir LED contador también. En este punto voy a tocar un tema, ¿sí o no? Vamos a LED, no, porque estamos en Java. Int porque es un tipo entero. Entonces, si lo recuerdan, yo no debería de poder crear otra variable con el mismo nombre. Ejemplo, ¿sí o no? Acá me muestra y nos va a decir, vení, tened cuidado que la variable está duplicada y me está diciendo algo de local. Y ya les voy a explicar eso. Entonces, para este punto yo no lo podría hacer, pero ¿qué pasa con contador? ¿Sí o no? Porque contador sí me la deja crear. Entonces ahí tocamos eso que les salía en el mensaje, que es local. En Java, que es fuertemente tipado, hay variables locales y hay variables globales. Si nosotros nos damos cuenta, las variables globales son las que están por fuera de cualquier bloque de código. Por ejemplo, estas son globales, estas son locales, estas son globales, esto ya casi por una variable sería local, son globales y son locales, ¿sí o no? Entonces en este caso, esta de acá, in, i,
y contador están dentro de un for, por lo tanto pertenecen a ese ciclo y son locales. Las variables locales no son accesibles desde afuera, no puedo acceder a ellas y por tanto todo lo que esté por fuera de esta línea de código, de estas líneas de código las desconocen, no existen. Hagamos de cuenta que este for es un país y las fronteras son el cierre de esta llave. Esta variable existe dentro de las fronteras de este país, mas no existe a nivel mundial. La gente no lo conoce o no lo reconoce, por eso lo podemos usar por acá afuera. Si nosotros vemos lista vehículos usuarios, está por fuera de las fronteras de este país y hace parte de este continente. Entonces todos los elementos que son más generales, como otros países o cosas así, las conocen, pero desconocen la población adentro en específica de esta área. Pero estas que son como hermanas, las conocen. Entonces por eso yo no puedo poner esta otra vez acá, porque me está diciendo que ya existe. Sin embargo, sí puedo crear otro variable contador que esté por esa parte de afuera y que este contador vive adentro de estas fronteras, pero este contador vive dentro de las fronteras globales. Esa es la diferencia entre una variable local y una variable global. Las variables locales viven dentro de su bloque de código y las variables globales viven dentro del programa, por así decirlo. Entonces ahí se puede volver muy relativo porque yo puedo decir, pero que es global y que es local, porque al fin y al cabo estas son locales para quién, para esto de acá arriba, para este main, para esta llave que abre y que cierra, y eso es verdad. Si hubiera algo más por acá afuera, entonces yo no podría acceder a esta variable porque las desconocería. Yo no podría decir contador, miren que no lo declaro, sino que lo reasigno, hágale igual a 10. Él me va a generar un error porque me dice que vení, esa variable no existe, eso no está. Entonces ahí se entra pues como a qué es global y qué es local. Simplemente se fijan en dónde abre y dónde cierra y lo que esté dentro de él es local, ¿sí o no? Y lo que esté por fuera de él es global. Son los hermanitos porque están en la misma jerarquía, por así decirlo. Entonces podemos crear una variable otra vez que se llame contador o podemos ponerle contador 2 para que no lo confundamos, pero ya sabemos el ámbito de las variables que es local y global y vuelvo y les digo local dentro del bloque de código y global lo que está por fuera. Entonces lo podemos dejar así. Estamos en el ciclo while, declaramos la variable de tipo contador 2, de tipo perdón entero, una variable contador 2 que le asignamos el 0. Y acá llamamos la palabra reservada while, paréntesis y llaves, ¿sí o no? Acá dentro que va a ir la condición, lo que yo quiero evaluar. Entonces me puedo copiar esta condición que nos devuelve un verdadero o un falso. ¿Qué debemos de cambiar acá? Que esto ya no va a ser contador, sino que va a ser contador 2. Porque si yo lo dejo así, él me dice lo que estamos diciendo ahora, ve, pilas que eso como que no existen y Java no nos puede ayudar a resolver. Entonces tenemos la condición, ¿sí o no? Estamos haciendo este mismo imprimir, por así decirlo. Mientras contador 2 sea menor que cantidad de vehículos a registrar, como cantidad de vehículos a registrar lo pedimos por fuera del for, entonces está bien. ¿Y qué pasa si nosotros lo pedimos por dentro? Pues usted va a estar pidiendo cada ciclo el mismo valor. ¿Cuántos son los vehículos a registrar? ¿Cuántos son? Y no es lo más coherente, ¿sí o no? Entonces nosotros también debemos de tener lógica. Lo pido dentro del ciclo, lo pido por fuera del ciclo. Lo necesito para el ciclo, entonces pedirlo por fuera. No lo necesito para el ciclo, pero lo voy a necesitar dentro de él. Entonces lo hacemos por dentro. Bueno, en este caso entonces vamos a compararlo contra la cantidad de vehículos a registrar. También lo podríamos haber dicho contra lista de vehículos del usuario. Y acá le ponemos .length. Como lo quieran va a funcionar porque este va a medir lo mismo que el usuario le ingrese acá porque le estamos seteando el tamaño en este punto. Le estamos diciendo voy a crear el vector lista vehículos de tipo texto, el tamaño que el usuario ingresó. Entonces con cualquiera de las dos, tanto como el vector.length como esta, funciona. Entonces para cortar lo voy a dejar de esta manera. Lista vehículos, perdón, no, esta de acá, que es el que tiene el entero. Y acá lo que vamos a hacer es hágale el show y va a imprimir como lo hicimos acá en este punto. Entonces de hecho podríamos copiar esto porque va a ser la misma línea y nos va a mostrar vehículo de marca. Le podemos poner que la segunda vehículo, venga, pongámoslo así, vehículo de marca en la segunda lista.
porque ya tenemos dos listas, ¿sí o no? Y le decimos que en la posición I no, sino que en la posición contador 2. Ustedes ya saben hacerle debug, traten de hacerle el debug, le ponen un puntico, le quitan este de acá para que no se les detengan este y miran cómo se va comportando. Acá vamos a ir imprimiendo, se va a ir imprimiendo nuestra segunda lista. Le voy a dar correr, entonces él se va a detener en la cantidad de vehículos que vamos a ingresar. Acá le voy a decir que voy a ingresar 3. Vamos a ingresar las motos que hemos estado ingresando, Yamaha, Suzuki y Honda. Cuando le dé enter, él va a finalizar esto de acá, va a venir a crear esa variable. Como no estoy en debug, no lo va a mostrar, sino lo que lo va a ejecutar de lleno, y va a imprimir la segunda lista, que es esta que estamos creando. Entonces le va a dar enter y se va a quedar en un bucle. Esta parte es que la condición se está evaluando mal, ¿sí o no? Se está evaluando mal y por eso sigue mostrando o nos está evaluando lo que no es. En este punto, ¿por qué? Porque nosotros le estamos diciendo que la lista de vehículos que estamos evaluando es la primera. Entonces él siempre va a venir y va a comparar cantidad de vehículos a registrar tanto contra esta. Nos está comparando contra la lista de vehículos que no es. Y adicional, si lo recordamos, yo lo voy a dejar ahí ejecutando. Si lo recordamos, nos falta la actualización. Entonces, ¿qué está pasando? Él nos está diciendo 0 es menor que 3, sí, y vuelve. 0 es menor que 3, sí, y vuelve. Y nos muestra la primera lista. Entonces son errores comunes que podemos cometer. Para eso entonces vamos a parar o vamos a eliminar esta ejecución y vamos a poner la lista real, la lista de vehículos del usuario, y vamos a poner la última parte de la sentencia. Creamos la variable que nos va a permitir a nosotros iterar, comparamos o creamos la condición a evaluar y ponemos el incremento. En este caso vamos a decirle que a contador 2 lo va a hacer igual a contador 2 más 1. Al igual que en el for, que él finalizaba en esta parte y se venía para acá, pero sí, al igual que en el for, él va a ejecutar esta línea al final, pero acá es más explícito. Acá es un poco, si yo no le hago debug, no lo veo, va a ser complejo de verlo. Pero acá es más explícito porque efectivamente esta va a ser la línea con la que vamos a finalizar el while. Esa lógica puede cambiar, sí, dependiendo de nuestro ejercicio. Para este ejercicio va a ser ahí al final. Entonces vamos a volver a ejecutar, hacemos el ejercicio. Le decimos que por favor la cantidad de vehículos, le decimos Yamaha, Suzuki y Honda. Y ahora sí nos ejecuta como es. Entonces debemos de tener cuidado con los ciclos infinitos. Eso nos puede consumir toda la memoria RAM, puede hacer que el programa se rompa fácilmente. Y se da por un mal control en la condición. Entonces esto es como un ciclo, lo podemos hacer de esta manera. Y bueno, eso sería como el uso del ciclo while para nuestro ejercicio. Lo vamos a dejar por ahí. Y podríamos verlo en Python. Vamos a dejarlo por ahora acá en Java y podríamos verlo en Python. Entonces en Python lo que vamos a hacer es básicamente lo mismo. Acá hice lo mismo que les expliqué hace 2 videitos. Agregué una línea que nos separa pues donde termina el ejercicio. Entonces si nosotros nos vamos para la explicación, yo les decía, vea, el ciclo for en Python es de esta manera. Para cada elemento en un arreglo, haga lo siguiente. Entonces vamos a aplicarlo en Python. Pero hagamos, hagamos el for. Entonces vamos a crear un vector. Recuerden que en Python no hay que definir el tipo, simplemente le decimos vehículos. Y en Python es más sencillo, como no hay tipo de datos, simplemente le decimos un vector vacío. En el símbolo de vector internacional, en este caso pues en Python no le llaman vector sino lista. Entonces creamos pues la lista o el vector vacío. Y acá le vamos a decir, ingrese una cantidad, vehículos, registrar. Mientras que en Java nos tocaba crear un objeto de tipo escáner, en Python es más sencillo. Le vamos a decir que nos ingrese un input, o que sea una entrada, que nos ingrese un input que le va a dar respuesta a algo que nosotros le vamos a copiar acá en este texto, y va a ser ingresa la cantidad de vehículos a registrar.
¿sí o no? Con esto yo le estoy diciendo, vea, saque este mensaje por consola, pero en vez de ser un console.log, acá ya va a ser una entrada. O sea, lo que el usuario ingrese lo voy a tener que salvar en algún lado. ¿En dónde lo vamos a salvar? En esta variable que creamos que se llama cantidad de vehículos a registrar. Pero vamos a tener un problema y es que cuando nosotros usamos el input, él siempre va, hasta nos llevamos punto y coma, él siempre va a almacenar textos y esta variable no va a ser textos, esta variable va a ser entero. Entonces en este caso si le debemos de ayudar a Python para que entienda que es un entero. ¿Cómo lo ayudamos? Voy a cortar esto de acá y vamos a usar algo que se llama, esto es como convertir un texto en entero y se llama el parseo. Listo, eso es lo que vamos a hacer. Entonces en Python vamos a decir que esto va a ser un entero. Si ustedes se pasan el mouse por encima, él les dice qué es lo que hace, ¿sí o no? Que convierte algo a tipo integer en base 10, o sea, es un decimal. Y, perdón, es un base 10 es del sistema decimal, no es un decimal, es del sistema decimal de los números que nosotros manejamos normalmente. Y acá adentro sí le voy a poner el input. Entonces, lo que sea que el usuario ingrese acá, lo va a convertir en entero porque lo necesito en entero, no en texto. Si yo lo dejo sin el int, es porque voy a almacenar una cadena. Entonces lo tenemos así. Ahora para el ciclo le vamos a dar for. Acá le podemos definir i o le podemos poner contador, como lo quieran hacer. En rango, el rango es como el tamaño del vector, ¿sí o no? El rango es de donde arranca hasta donde inicia. ¿En qué rango? En el rango de cantidad de vehículos a registrar. Dos puntos, ¿sí o no? Si quieren saber, mouse sobre esto y él les dice qué es lo que quiere. Entonces, por ejemplo, acá dice que produce 0, 1, 2, 3. Es el rango, lo que todo el mundo conoce por un rango, una cantidad de elementos. Y acá le vamos a decir que un vehículo va a ser igual y le vamos a decir que por favor, como le vamos a pedir que nos haga el registro, bueno, venga, hagamos que es que este lo estoy poniendo donde no es. Este es acá, sí o no, porque es acá donde le vamos a pedir al usuario. Entonces le vamos a decir que le haga un ingreso, una entrada, y le vamos a pedir por favor que ingrese el vehículo. Dos puntos. El ingreso que ponga lo vamos a guardar en vehículo. Y ya, después de tenerlo en vehículo, lo deberíamos de guardar en vehículos. Para ello, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el vector vehículos con el operador punto, le vamos a decir append. ¿Y qué hace el append? Agrega un objeto al final de la lista. Entonces, append es una función en Python, ¿sí o no? Si nosotros le volvemos a dar ahí, nos muestra un cubito. Este símbolo es para las funciones. Como es una función, las funciones tienen paréntesis, así como lo hemos hecho en el ciclo for en Java como tal. Las funciones tienen paréntesis y acá que le vamos a decir que nos ingrese vehículo. ¿Sí o no? ¿Que lo pudimos haber hecho más corto? Sí, ustedes lo podrían haber hecho de esta manera, ¿sí o no? De una vez directamente, lo que vaya a hacer lo van a guardar ahí, pero mejor separarlo, mejor ser ordenados. Y por último, le vamos a decir que print la lista de vehículos. Entonces miren que print es una función también, se abre paréntesis y se cierra paréntesis y le ponemos un texto. Los vehículos ingresados son dos puntos, una comita y le ponemos vehículos. Guardamos y ejecutamos ahora Python, ¿sí o no? Entonces él nos crea una consola de Python, nos dice, venga, ¿cuál es la cantidad de vehículos a registrar? Esto me quedó un poco feo, entonces vamos a hacerle una cosa. Voy a eliminar esta ejecución, control J para cerrar la consola y acá le voy a decir dos puntos, enter, espacio, ¿sí o no? Para que no me pegue el número de este texto. Ahora sí, volvemos a ejecutar y ya nos va a aparecer es al frente de ese texto. Ahora sí, perfecto, ya nos separa el número como tal con dos puntos y un espacio. Le voy a decir que voy a registrar 3. Entonces me dice ingresa el vehículo. Le voy a decir que vamos a ingresar a Yamaha. Le vamos a decir que vamos a ingresar a Suzuki. Le vamos a decir que ingresemos a Honda. Y ya por último tenemos la lista de los vehículos en forma de vector. Ahí lo tenemos como tal, la impresión. Si nosotros, en este caso, pues nos lo está imprimiendo como vector. Si nosotros lo queremos imprimir, como lo hacíamos anteriormente, pues simplemente lo que voy a hacer es que voy a
hacerlo por medio de un while. Voy a crear una variable i, que ya saben que es el contador, el que me permite a mí controlar hasta dónde va a llegar. Voy a tomar la palabra reservada while. Acá ya no hay paréntesis, Python no lo necesita, le voy a decir mientras, pero sí necesita la condición, mientras el contador, que en este caso es i, sea menor que el tamaño del vector. En Java se ponía la variable vector, ejemplo, el vector acá se llama vehículos, ¿sí o no? Es este de acá, y le pondríamos .length, ¿sí o no? Pero acá no existe, nos trae esto de acá que es un constructor, más adelante se verá. Pero sí existe el length, solo que se hace de otra manera. Se llama una función len, ¿sí o no? Acá nos muestra el cubito de que es una función, por lo tanto necesita sus paréntesis, la selecciono, le pongo los paréntesis y adentro le pongo lo que quiero saber, el tamaño. Eso es lo que está haciendo. Lo que sea que le agregue acá nos va a decir de qué tamaño es. Le pongo 2 puntos y ya estoy dentro del while. ¿Qué voy a hacer? Pues simplemente un print y le voy a decir vehículo de marca, 2 puntos, coma, y le digo que vehículos en la posición y esto funciona igual en Java y en Python. Por último, hacemos el incrementador porque si no se nos queda en un ciclo infinito. Le podemos decir i más más, bueno, no lo vamos a hacer de esa manera, le vamos a decir i igual a i más 1. Esta es la versión larga, pero también existe una forma corta y es decirle i más igual 1. ¿Qué le estamos diciendo con esta referencia? A lo que tengas acá, súmele 1. Listo, eso es lo que le estamos diciendo. Entonces lo podemos hacer como lo vimos anteriormente o lo podemos hacer como nos sugiere la versión corta. Ya con eso vamos a imprimir y podemos decirle que nos imprima un final de línea acá también para un próximo ejercicio. Vamos a darle a ejecutar. Acá nos dice la cantidad de motos, en este caso a registrar, le voy a decir que Yamaha o la marca, Honda y Suzuki. Enter. Y nos ejecutó esto de acá, pero no nos ejecutó el while. ¿Por qué no ejecutó el while? Es como que no lo... quizás fue porque no guardé los cambios, ¿sí o no? Es posible que haya sido por eso. Guardé cambios hasta la línea 77, pero no guardé cambios acá. Entonces vamos a hacerle un clear screen, que limpie la pantalla y ejecutemos nuevamente. Entonces vamos a registrar 3 vehículos, lo voy a poner corto. Listo, ahora sí, perfecto, era porque no había guardado los cambios. Entonces, este primero es este de acá y luego entra el while y nos imprime más bonito. Acá simplemente muestra el vector, pero acá sí nos está recorriendo el vector e imprimiendo. Y bueno, muchachos, eso es todo por la parte de ciclos. Vamos a estar haciendo más ejercicios a medida que avancemos, nos vamos a estar moviendo. Les quedan los otros ejercicios. Listo, les quedan los ejercicios. Acá habían 4 planteados, les quedan 2 para que los hagan, traten de hacerlos tanto en Java como en Python, en el lenguaje que más les guste. Nos vemos.